y debate, solo por la 92.9. Estamos ya con el panel de los días martes, todo femenino. Lucía Dammert, académica de la USACH, Karina Oliva de Poder Ciudadano, Viviana Paredes, vicepresidenta de la UDI, gracias por estar acá, a todas sus tres. ¿Y por dónde quieren empezar? Porque está muy líquido esto. Sí, da para todo. Yo voy a partir al revés. Partamos por los que tienen que terminar los problemas antes que otros. Por ejemplo, voy a partir por Chile Vamos. Que, como yo dije ayer cuando hablaba con Francisco Undurraga en la noche, yo decía, oye, perdona, pero toda la imagen que se tenía de Chile Vamos en medio de esta majamama brutal que pasa en otros lados, era que había un crucero, así un velero en el Caribe que lentamente, pero con la brisa de la tarde, apuntaba a una playa paradisiaca, fantástica, estupenda, hasta que de repente empiezan a acercarse los tiempos del 21 de agosto y no se hacen las listas y se empiezan, palabras sacan palabras y las cosas dimes y diretes, y por lo tanto ahí hay una situación que se tiene que resolver. Se pide que la resuelva por parte de Bópoli, la resuelva el candidato. Los partidos no les gusta mucho que se meta el candidato, porque cuando los candidatos se meten, y esto hay que decirlo, cuando los candidatos se meten a dirimir este tipo de cosas con una persona que entró nueva y que además es joven, tiende a darle más posibilidad de la que eventualmente podrían darle los partidos, y por lo tanto podría producirse una situación incómoda ahí. Pero el hecho es que está Chile Vamos, Viviana, con una situación que tiene que resolver luego, y que por lo menos estaba fuera del radar gracias a los estragos de la nueva mayoría. ¿Cómo se ve eso? ¿Alcanzan a llegar tranquilamente el 21 de agosto y todo lo demás? Bueno, sí, yo primero creo que hay que desdramatizar el tema, porque las negociaciones parlamentarias, y no solo en Chile Vamos, o la que fue la Alianza, la antigua concertación o la nueva mayoría hoy día, siempre van hasta el final. Uno llega el día que cierra con las listas ahí y al final hay un cierre de listas, algunos lugares que siempre son más peleados que otros, y estamos ahí cerrando en último minuto. Por lo tanto, por ese lado yo creo que siempre vamos a llegar a un acuerdo. Ahora, desde el punto de vista de quién tiene que tomar la decisión, a nosotros nos parece que es muy importante que los partidos ejerzan su liderazgo y los presidentes de partido con su equipo negociador sean capaces de llegar al acuerdo, y eso no significa tener más o menos cupos, significa llegar a la mejor lista, a la que sea más competitiva y a la que le asegure al presidente Piñera el mejor parlamento. Y en eso yo creo que las generosidades están por todos lados. Nosotros estamos llevando igualdad de candidatos aproximadamente que de Renovación, siendo que tenemos muchos más diputados, pero entendemos que Renovación es un partido que está tan asentado en la política como nosotros. Y el resto estamos buscando que los candidatos sean los más competitivos posibles. Es decir, si alguien nos demuestra que un candidato es más competitivo que los que se están presentando hoy día, existe la posibilidad. Pero de verdad, lo que hemos analizado los cuatro partidos y los tres que estamos en bastante de acuerdo, digamos, es que la lista que se está presentando es la mejor, es la más competitiva y es la que le dará el mejor parlamento a Sebastián Piñera. Ahora, si es que eso se materializa, lo que yo creo que es improbable, para serte franco, yo creo que se va a bajar un poco más Evópoli, pero no mucho más, y va a tener que ceder un poco más por el otro lado, y se va a decir al final, ¿para qué estamos con cosas? Esta es la mejor lista y todas las cuestioncitas, porque siempre se dice así en todas las... Pero si el punto es la señal es un partido nuevo que tuvo candidato presidencial. No sé si es que es la manera, el decir, mira, como lo dijo la propia presidenta de la UDI, dijo, mira, aquí estamos haciendo esfuerzos por que saquen un senador. Que es como diciendo, oye, dense con una piedra en el pecho, ya, ¿qué más quieren, pues, cabros? Claro. Si todavía no le han ganado a nadie, pues. Eso es el subtexto, realmente eso es lo que se lee. Es interesante cómo en la política no se pierde la oportunidad del harakiri. Porque en el fondo estos son negociaciones que existen siempre. Que en todos los procesos, digamos, sí, en todos los partidos, cuando uno va al centro de estudiantes de una universidad, están las peleas, ¿cierto? Pero de ahí a hacerlo público, de ahí a que se convierta en una noticia,
sabiendo que del otro lado la noticia es el caos, la crisis, la pelea, también te va demostrando cómo al final las pasiones humanas se florecen, ¿no? Porque lo ideal hubiera sido obviamente mantener esta negociación mucho más encerrada en el mundo de la política, los partidos, tratar de tener a la mejor gente posible. Yo creo que la mayoría de la gente de los partidos tratan de tener a su mejor gente, con estándares éticos además. Y además también en un proceso de renovación hay un montón de gente de la derecha que no va a buscar un nuevo escaño, probablemente porque va a querer irse al Ejecutivo. O sea, hay un proceso que podría ser mucho narrativamente muy bien contado. Entonces llama la atención que de un momento a otro estamos en la discusión de si el presidente va a tener que dirimir, si no va a dirimir él, quién va a dirimir. Entonces, a mí más que sorprenderme la situación, que encuentro que es normal, me llama la atención la falta de aprovechamiento de una oportunidad política donde se podría haber dicho al lado de ¿qué es lo que decía la nueva mayoría antes? Establecer la comparación. Claro, al lado del caos, nosotros somos, y hasta ahora lo había venido haciendo bien, nosotros somos el orden, ¿no? Y finalmente, bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que no es bueno para la demostración más bien pública, ¿no? Yo creo que aquí también se muestran distintas cosas. Yo creo que hay distintos elementos que se demuestran en ya vamos a pasar por el Frente Amplio a propósito de la peleita. De la peleita. Vamos a ir a los distritos. Cuide sus palabras. No, yo creo que aquí lo que se demuestra es que además lo que era antes la alianza eran 2 partidos solamente. Entonces el proceso de llegar a acuerdos y de cuotas a un proceso electoral, además con un binominal, permitía que los acuerdos en realidad era uno tú, uno yo, y así sucesivamente. Pero llegábamos al último día igual. Sí, pero eso es natural, pero no con la posibilidad de que los equilibrios sean distintos. Ahora con el PRI dentro de la alianza, hoy día Chile Vamos, y con además Evópolis como una fuerza política que, es verdad, todavía no le ha ganado a nadie, pero es un partido que ha crecido mucho. O sea, es innegable el crecimiento que ha tenido no solo Felipe Katz, sino que todo Evópolis como una nueva generación de la derecha. Sin duda. Entonces, sin lugar a dudas, eso marca un precedente también en la negociación, porque los equilibrios cambian, el control de la fuerza política de la centro derecha varía un poco, varían los roles, no los roles, varían los pesos políticos y se despliegan un poco más de manera distinta. El PRI también, o sea, el PRI, es verdad, no está jugando a gran cantidad de candidatos, pero sí está para instalarse y ya no van a estar en el control de la conducción de la UDI ni de RN, sino que ahora son otras conducciones también. Eso hace que en la historia de la centro derecha no era tan cotidiano. En la nueva mayoría era más cotidiano, más fuerza, ponerse de acuerdo entre muchos más, mucho más difícil. Y ahora se da este escenario, inclusive dentro de un escenario nuevo que era aprender con la posibilidad y el chance de ganar con Sebastián Piñera, que es alto, es indiscutible, pero que además cómo se pone de acuerdo para tener un parlamento y cómo lograr una mayoría cuando ya no va a ser tan fácil tener las mayorías parlamentarias con el nuevo sistema. Entonces yo creo que eso también marca un poco esta disputa y esta posición de manera salomónica que va a ser ahí. Básicamente hay discusiones en todos lados. Yo contaba la de Chile Vamos porque es la última y que es más sabrosa porque es muy fina. Es glamorosa. Déjame, Fernanda. Muy fina y además se dicen palabras muy así. Subtexto y texto. Claro, subtexto y subtexto. Es muy bonito. Sí, solo me gustaría decir a mí 2 cosas. Una, Viviana, que yo creo que se ha un poco sacado fuera de nuestra negociación interna aspectos que no son positivos y que en el fondo nunca deben salir. Yo creo que eso, porque cuando uno conversa internamente se habla en otro lenguaje, pero el contexto general y lo que la comunidad tiene que saber es que para nosotros la unidad es clave. O sea, primero, unidad significa seguridad para el presidente Piñera. Segundo, nosotros valoramos tremendamente el partido Evópolis y jamás lo hemos mirado en menos. Lo que pasa es que sí creemos que en el fondo las cartas más competitivas no están hoy día en un partido tan nuevo.
Pero yo te podría... Yo adoro a todos los compañeros, mis amigos de Bópoli fueron mis compañeros de gobierno, trabajamos juntos, estamos trabajando juntos todavía hoy día, estoy apoyando a sus candidatos. Y creo que lo que no puede quedar instalado es que la UDI, Renovación o Chile Vamos está minimizando el valor que tiene un partido como Bópoli, que es un nuevo electorado tal vez para nuestro sector y un electorado súper interesante y que obviamente nunca ha pasado por nuestro interés que esto no exista. O sea, además es centro. Pero convengamos una cosa, Viviana, no es particularmente... La coalición de derecha en Chile, ni siquiera cuando fueron gobierno, no es particularmente el ejemplo de unidad de coalición. Menos con el presidente, ¿no? O sea, no venga, nadie venga a decir, yo me acuerdo de los discos pares, yo me acuerdo de un montón de... No es particularmente el modelo. Pero aprendemos. No, por eso está bien. Sí. Las experiencias sirven para eso, por eso. Agradecemos también a Gloria de la Fuente que se integra al panel. Muchas gracias, pues muy bien. Ya, bueno. Se les extrañaba, hace rato que no venía. Pero Gloria, voy a ir por turno. Me encanta, Fernando, no sabe muy bien qué respondernos en ese Quedo speechless. Pero voy a ahora pasarme al Frente Amplio. Yo sabía. Resulta que estos son los cabros choros, estos son los cabros que vienen a traer la renovación de la política, estos son los cabros, que tenemos métodos nuevos, estos son los cabros que no tienen que ver con esos viejos corruptos, y resulta que tenemos que hacer las listas de parlamentarios y de repente se enojan porque hay competencia en el distrito 10 porque entró Mayol a alborotar las cosas con Francisco Figueroa y con Giorgio Jackson. Sí. A ver, ¿cómo estamos con...? Estamos bien, yo creo que esto igual le pone un poco de esa zona al proceso. Además, nosotros como lista nos tenemos que poner de acuerdo, porque la lista está firmada. Nosotros ya estaba el pacto ingresado, entonces aquí o nos ponemos de acuerdo, o nos ponemos de acuerdo, o nos ponemos de acuerdo. No hay fórmula de solución. Porque el que se quiere ir se va, pero después no puede hacer pacto. Entonces, eso también fue parte de la decisión de haber firmado el pacto parlamentario el día 3 de mayo. Y aquí lo que está y lo que ha sido en los últimos días, incluso ayer en la tarde, la disposición está en cómo generamos las mejores condiciones para que el Frente Amplio se fortalezca. Y ahí tenemos que hacer un acuerdo colectivo, no depende solo de un actor o de un partido en particular, sino que va a depender de cómo nos vamos a poner a disposición cada uno a resolverlo. Yo creo que todos los liderazgos del Frente Amplio son necesarios hoy día para disputar. Todos necesitamos que logremos los mejores resultados. Y a mí me gustaría que esto se resolviera ya estos días. Yo creo que en estos días ya quedamos ok con la primera etapa, o sea, porque hay otros distritos. O sea, en la mayoría nosotros tenemos los distritos listos. Lo que estamos terminando de ordenar son las prioridades, quién va adelante. Pero con figuras importantes, eso sí. Sí. O sea, las peleas están en las figuras como... Sí, pero que eso es normal. Igual es el mismo, o sea, yo creo que es el mismo análisis que Chile Vamos. Se perdió una oportunidad de mostrar una forma de hacer política distinta. Sí. Nadie dice que la cocina es la cocina, pero de un momento a otro, o sea, ¿por qué estamos en esta discusión? Porque en el fondo sale un candidato a decir, bueno, yo me voy a presentar por el otro lugar, y los otros quedan en off. O sea, la sensación pública, no digo cómo es la cocina, es que Giorgio iba caminando para hacer, y en eso le salió otro, en el candidato presidencial además, que le dice, no, yo me voy a lanzar, y tú dices, pero estos muchachos conversarán en algún minuto. Esa es la sensación pública. Yo creo que que hay que reconocer que es un error discutir por las redes sociales. Es un error profundo. Es un error discutir los temas de la cocina política de los partidos, en todos los partidos, en las redes, porque eso se presta a 1.000.000 de trolls que terminan... y de especulaciones también, de especulaciones. Sí. Yo no estoy de acuerdo, es más, me cuesta mucho tirar aquí, esto es, o este está bien o este está mal. A mí no me gusta, en particular. Creo que se ha hecho una práctica en los últimos años de tensionarse por redes, incluso por prensa.
Pero creo que hay que hacerse cargo nomás y hay que resolver y salir jugando. Sí, yo creo que en eso hay que... yo creo que el gran desafío finalmente de esto es que el aprendizaje que viene a propósito de las primarias, la cantidad enorme de reformas que se han hecho en el último tiempo que todavía no sabemos cómo van a operar en la práctica. Que entre otras cosas, que yo creo que es un tema pendiente, tienen que ver con la selección de candidatos al interior de los partidos, que todavía es una cuestión que no está resuelta, porque, vamos, con primarias solamente no se van a resolver, aunque haya primaria en todos los distritos no se van a resolver, porque estas son cosas mucho más complejas, además estamos frente a un escenario de coaliciones más complejas. Todo el mundo antes se sorprendía mucho porque la concertación, la nueva mayoría, peleaba y tenían disputas, ¿no? Pero ¿cómo se hace si no hay coaliciones complejas y no hay mecanismos establecidos para la selección de candidatos? Es muy complicado y todas las coaliciones hoy en día están viviendo algo que, de alguna manera, la concertación en su minuto, la nueva mayoría también ha vivido. Ahora, creo que hay que abrir los mecanismos de selección de candidatos a la militancia. A la medida que la militancia pasa a ser cada vez más importante, la militancia al interior de los partidos políticos debe tener algo que decir respecto a la selección de candidatos. Uno ve y es testigo de un montón de gente que anda hace mucho tiempo haciendo trabajo territorial y todo lo demás, y a veces la gente de los propios distritos no tiene ningún involucramiento respecto a los militantes de los distritos, me refiero. No se puede involucrar en la decisión de los candidatos y hay gente que está haciendo la pega en terreno. Yo creo que hay algo que hacer ahí, pero es parte del tránsito. Y luego quisiera poner, a propósito además que estamos en un panel de mujeres, pero no solamente porque estamos en un panel de mujeres, es que ojo, que yo creo que además sobre el tema de las cuotas vamos a tener que tener mucho más ojo en los próximos días, porque lo más probable es que para cumplir la cuota del 40% nos van a meter donde no van a ganar. Las mujeres van a terminar siendo la moneda de cambio en un montón de distritos. Y eso no puede ser, porque no es el espíritu de la ley para que lleguen más mujeres al Parlamento. ¿Se está refiriendo a que van a nombrar mujeres en Antártica? Digamos. Claro, sí, galletas. La mujer galleta de relleno. Dos candidatas mujeres. Porque además no es que la nómina, la lista por nómina, por distrito tenga el 40-60. O sea, pueden haber distritos completos que a nadie le interesa con puras mujeres. Y finalmente para aumentar un poco la votación de la lista. Qué feíto. Pero eso va a pasar, pues, es obvio. Pero, ojo, es más, nosotros incluso volviendo un poco a lo que estaba planteando y de la pregunta de las disputas que hay, o sea, nosotros, por lo mismo, para nosotros las prioridades, también hay candidaturas femeninas importantes en el como Frente Amplio, y no solo la de Beatriz, que también, incluso la decisión de cómo se ordena la lista parlamentaria, cómo esa disputa, la responsabilidad de los partidos para la negociación no tiene que hacer y no tiene que permitirse, con esa responsabilidad, hacer que los problemas de esas disputas que hay salten y le golpeen de manera negativa a nuestra candidata. Porque al final la candidatura presidencial es la que va respondiendo, a la que tiene la vocería legítima y más potente del Frente Amplio. Entonces, ahí yo creo que lo que estamos primando y estamos exigiéndonos y autorregulándonos en cómo miramos, más allá de lo que nos pueda doler a uno u otro, cómo nos ponemos a disposición para que el proyecto Frente Amplio no vaya a verse afectado de manera negativa con estas disputas que hay legítima, pero que existen. Yo creo que lo que menciona Gloria es súper importante en términos de la complejidad que le pone a la negociación el tema de la cuota de género. Yo como ex subsecretaria, obviamente que creo que es muy importante que las mujeres participemos más en política. Yo llevo muchos años dando esa pelea. Y soy de la UDI, o sea, no estoy hablando... No es fácil. No es fácil. Y estamos de verdad, buscando candidatas competitivas, candidatas que han estado en cargos de poder, que han estado en el gobierno, en fin. Pero igual no es fácil porque la ley nos pide, en realidad, un 40% de cualquiera de los dos sexos, pero uno entiende que hoy día la mayoría de los electos son hombres, por lo tanto son los incumbentes. Estaba a punto de preguntar eso, ¿por qué no es al revés? ¿Por qué no? Ojalá fuera, pero ¿por qué la minoría no son el ejercicio de realidad que puede ser? La ley te permite llevar no más del 40% de cualquiera de los dos sexos. Como el Entonces libro uno podría decir, yo llevo 60% mujeres y el 40% los hombres. Y esa es un súper bonito desafío, por ejemplo, para los partidos nuevos, que no tienen incumbentes. Pues nosotros hoy día, ¿a cuál de nuestros 26, 25 diputados hombres le decimos que le deje su cupo a una mujer? Bueno, casi todos tienen esposas, primas, porque el problema es ese, que casi todos están yendo al primer círculo. Si el problema es la participación de una mujer, yo estoy de acuerdo que la ley no cambia realidad.
Y si los partidos políticos no son partidos inclusivos con las mujeres, entonces ¿de dónde van a sacar candidatas? Aunque entonces, la mayor nadie cantidad de la sabe de militancia dónde sacar candidatas, y además candidatas que tengan arraigo, y el arraigo es conocimiento de marca, y finalmente eso es apellido. Es haber tenido entonces trabajo el primer previo. círculo es las esposas, las primas, que puede que, yo vengo de una familia política también, puede que uno está en política y tiene todo el derecho a estarlo, pero ¿qué pasa con la militante de base que no es pariente de nadie y que está hace 20 años haciendo campaña Y por que conoce las alcalde, comunas gobernador, enteras. que conoce a todo el mundo? Bueno, ellos nunca van a tener marca, nunca van a marcar ahí hay una trampa. Que creo Pero que no nosotros vamos a hemos resolver, tomado ¿ah? eso que tú dices, te pongo por ejemplo, en la Araucanía tenemos a Gloria Navellán, que es una dirigente de base de mucho tiempo, que no ha sido nunca candidata, y es una mujer súper potente, que ha trabajado fuertemente en la región, y estamos apostando a un nuevo liderazgo femenino, no por cumplir una cuota solamente, sino que porque nos parece que es una mujer que tiene valor para llegar al Parlamento. Entonces, yo solo ahora, encuentro positivo. sí, no es fácil, y tengo que decirlo, porque de un día para otro completar una cuota de un 40%, a mí me parece que es una ley que fue un poquito muy ambiciosa. Hace mucho tiempo que se sabe esto. No, pero la ley es pero la al primera revés, yo elección creo que se esta hace con esta ley. yo creo que fue una Entonces, ley súper limitada, porque la lógica original era que era cuota efectiva, es decir, tener 40% de los electos mujeres. Hoy en día ya lo que no te da... depende de los partidos, depende pero de es que los existen votantes. países en América Latina que cuota. tienen cuota efectiva, que es en el fondo llegar al Parlamento. Pero Entonces, pasaron si antes alguien, por otros procesos. o sea, pasaba un Claro. proceso electoral, pero hay que cumplir la cuota y entonces hay que No, pero estar lo con que el te quiero Parlamento decir es que conformado. tú vas haciendo pasos progresivos. Sí, lo que pasa es que si no acciones tuviésemos, positivas, lo que pasa es que progresivas en el yo tiempo. entiendo la dificultad en un contexto más de cambio electoral, uno entiende la dificultad y tampoco hay que, en el fondo, hacerse los lesos respecto a eso. Yo creo que hay efectivamente una dificultad para los partidos y para quienes negocian. Ahora, el punto es que si no tuviéramos cuota en esto, que es el mínimo, porque no es una cuota efectiva, una cuota para las listas, no tuviéramos el mínimo, lo más probable es que hubiese muchas menos mujeres candidatas. Hoy día Entonces la composición del Congreso es vergonzosa en cuanto a la discusión de la ley de aborto. O sea, hombres incluso en la comisión mixta. Ya, bueno, una pero yo situación solo que tiene que insisto, ver. Eso lo único que hace es demostrar lo que son los partidos políticos, donde tú tienes un hombre, senador, diputado, gobernador, etcétera, que tiene un montón de gente de base, la mayoría mujeres, que hacen mucho trabajo de base todos los días, pero que en el fondo los niveles, el techo ni siquiera es un techo de cristal, es un techo de madera, pero está ahí nomás en el primer metro, porque es muy difícil, claro, porque por muchas cosas. De partida, muchos de las reuniones de partidos son a la noche, o sea, hay una serie de cosas en los partidos políticos que si no las cambiamos, lo que vamos a lograr es que los niveles de representación de mujeres no sean de política de verdad, sino sea de élite, y eso también es muy malo. Porque yo entiendo eso, que es muy difícil decirlo a un diputado hoy día, no sé, pues de los 20 y tantos que pueda tener la democracia cristiana, los tantos que pueda tener la nueva mayoría o Chile Vamos, pero si no hay una política efectiva de decir, el cupo no es de la persona, el cupo es del partido, el que decidió inscribir la candidatura es del partido, entonces revisemos, ¿no? Y quiénes están disponibles, de cómo hacemos que sea es una definición política, yo creo. Esta es una definición política de decir, mira, aquí hay parlamentarios que llevan desde el 92 en adelante, y las condiciones, porque antes estuvieran puros hombres prácticamente en el Parlamento o en el Congreso era condiciones sociales, políticas, etcétera, el de patrimonio, de recursos económicos, o sea, mil contextos. Entonces uno dice, bueno, pues entonces ¿cuándo está la disposición de los partidos, los más antiguos, de decir, ¿sabes qué? En este distrito tenemos que levantar puras candidaturas mujeres porque necesitamos representación, necesitamos participación efectiva femenina? Y yo siento que no está directamente relacionado, y creo que lo que se dice, en realidad queremos mantener la votación porque nos queremos asegurar, no queremos innovar, no queremos atrevernos. Vamos a seguir con el panel, nos separamos un ratito. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Hora Clave. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú.
somos La Clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. El primer café del día es el primer placer de la jornada. La clave es realizar la elección correcta. Un lungo de las cápsulas Nespresso nunca falla, ya que es una gama ideal para las mañanas. 6 variedades que se pueden combinar con leche. Nada como comenzar con un café de grano que se puede preparar en segundos, ideal para las mañanas. ¿Sabía que cada vez que prefiere reutilizar 2 botellas retornables de 2 litros se está reduciendo su huella de carbono en el equivalente a 2 días de absorción de CO2 de un árbol? Por eso los envases retornables, además de ser convenientes, son amigables con el planeta. Elija retornables y juntos ayudemos a cuidar el medio ambiente. Este es un mensaje de Coca-Cola de Chile. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Los fines de semana dese un gran gusto y aproveche el paquete especial de fin de semana para descansar, disfrutar y reponer energías por solo 89.000 pesos por persona, IVA incluido. El paquete especial incluye trago de bienvenida, desayuno y late checkout. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Más información al 222-335.000 o en sheraton.com/es. El exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana, eso es Brooksfield. Desde Torino, la capital de la región de Piamonte, Italia, llega Brooksfield. Encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. No le hacemos el quita a ningún tema. Combinación clave por la 92.9. Estamos con el panel de los martes. Lucía Damer, Karina Oliva, Viviana Paredes y Gloria de la Fuente. Déjenme cambiar el tema para lo mismo pero parecido. Hay un nuevo concepto en la política chilena. Un nuevo frame, le llamo yo, si quieren, en términos técnicos comunicacionales, que es el concepto que enmarca una realidad sobre la base de un lenguaje o una frase. Ese se llama ética y probidad más allá de la ley. Claro. Todos quieren tener de alguna manera una visión de lo que el partido hace, los candidatos que van a participar y que estén sujetos a una ética y probidad más allá de la ley. Algunos lo hacen en forma explícita, como el Partido Demócrata Cristiano y su candidata, pero yo creo que los demás, nadie van a llevar a alguien que no sea, no tenga ciertos requerimientos en ese sentido. Pero ¿qué significa? Varía, pero profundamente de un lado para otro. Ayer Patricio Zapata emitió el informe para el Partido Demócrata Cristiano, donde básicamente dice de que las personas que están inhabilitadas para presentarse a candidatos parlamentarios en esta lógica de ética y probidad más allá de la ley son básicamente las personas condenadas por cualquier tipo de tribunal. Y dice, ¿dónde está el más allá de la ley? Bueno, dice, lo explica diciendo de que la ley, la Constitución de la República, solamente impide que se presenten como candidatos a quienes tienen una pena aflictiva, es decir, han sido condenados por un tribunal penal con obligación de cárcel. Mientras la están cumpliendo. Pero más allá de la ley, en muchos casos, para las discusiones que tenemos hoy, es como sentido común.
O sea, porque finalmente lo que pasó hace un par de días atrás a propósito del escándalo que hubo con el diputado Rincón es sentido común. Para los partidos políticos, ¿cómo va a ser posible siquiera pensar, más allá de la discusión política, las influencias, llevar a alguien que ha estado condenado o donde hay certeza, al menos por todos los antecedentes que están sobre la mesa, de que hubo una sentencia de un tribunal civil? Claro, una situación de violencia intrafamiliar. Es sentido común, creo, finalmente para la discusión pública hoy en día, que hay ciertas cosas, sobre todo cuando queremos mejorar los estándares de la política, que no son permitibles nomás. Pero es tan sentido común como, por ejemplo, qué sé yo, discutir si es que debe o no debe ser presentada como candidata a una persona que registra mails pidiendo plata a empresas por la vía ilegal de entregar boletas falsas. Raspaditos de olla. Por ejemplo, eso también podría ser. Sí. De hecho, está la Jacqueline Van Rysselberghe en ese problema. Y están claro, siempre es diferente. Es que la ética siempre es diferente. Por eso la pregunta es ¿dónde el concepto ético entra? ¿Dónde el concepto de ética entra en...? Pero, por ejemplo, el propio senador Larraín, Hernán Larraín, entiendo que ha insistido en que el partido no va a llevar, y uno supone que los partidos debieran querer cumplir, no van a llevar a nadie que haya tenido algún tipo de cuestionamiento legal o judicial o que haya estado involucrado en algún tipo de tema vinculado a platas políticas. El senador Larraín, mientras fue presidente de nuestro partido, y lo hizo de una manera excepcional en un momento en que estábamos como partido bastante golpeados, fue muy insistente en que efectivamente la ética y las condiciones de quienes fuéramos y participáramos en la política fuera de un estándar importante y que la ciudadanía pudiera tener confianza en nosotros porque estamos a la vez siendo transparentes en nuestro actuar, tanto público como privado. Yo comparto absolutamente eso. Fue además el impulsor de la ley de transparencia junto a otros senadores y él ha trabajado en esa línea permanentemente. Yo creo que hay algunas diferencias y esto no es que uno se quiera sacar el pillo, pero cuando hay situaciones legales o de tipo de acusaciones, hay algunas que son verdaderas, otras que terminan siendo falsas. Entonces, cuando tú castigas a una persona en el proceso, le estás privando su posibilidad de defensa. Una vez que eso se comprueba, efectivamente, uno debería decir sí, hay una condena y en este caso uno debería decir, como dice Fernando y como dice además la ley, esto no debería ser. Ahora, hay otros aspectos que son éticos que uno también debería condenarlos, ¿no es cierto? Ahora, también es importante pensar en los momentos en que esto ocurre, porque efectivamente tú te referiste al tema del financiamiento de la política. Esta cuestión no lo podemos tapar el sol con un dedo. Esto fue transversal. O sea, no hubo diferencias. Entonces, todas las personas hoy día el estándar de aquí en adelante es diferente. Estamos todos de acuerdo que no, eso no puede ocurrir y no va a pasar. Pero yo creo que no podemos hacer juicios en diferentes etapas con los mismos criterios, porque son momentos diferentes, son personas diferentes. Yo en lo personal lo comparto y a mí no me van a encontrar jamás una cuestión irregular porque nunca lo he hecho, ni ética, ni de ningún tipo, pero yo creo que sí es importante ponerse en los tiempos. Pero ¿sabes cuál es el problema, Viviana? Y esto quizá también tiene una cosa técnica. El derecho penal siempre actúa ex post. Tú capturas al sospechoso después de que se ha producido el evento. Tú llegas después de que se ha producido la entrega de la boleta ideológicamente falsa. No capturas a la persona cuando el tipo está caminando a entregar la boleta ideológicamente falsa. Es todo ex post el derecho penal por definición. Entonces, tú lo que vas a encontrar es una cantidad enorme de personas que tienen que ver con financiamiento ilegal de la política, que por mucho que ellos digan o ellas digan, mira, esto abarcaba a todos, tú solamente puedes alumbrar y constatar los casos y juzgar los casos que están acreditados, por mucho que haya más que todavía no se pillan. Pero los que están acreditados tienen que tener algún tipo de
de rasero, algún tipo de sedazo. Pero no es como si no pasara nada. No es como que no pasara nada. Pero hay algunos pasos que han pasado colados. No, pero yo creo que hay otro elemento. Tenemos pero yo creo varios que ejemplos que te podría nombrar hoy día, que uno podría decir que hay algunas diferencias, y eso yo no voy a cuestionar a la justicia, no soy quien para hacerlo, pero efectivamente a mí me parece que la pareja no es dura, y en ese sentido aquí hay una diferencia, y yo quiero que eso... Pero yo creo que hay otro elemento. Yo creo que en eso, sobre todo cuando el texto o la frase probidad y ética más allá de lo legal o de la ley, es cuando la ley siempre regula elementos que la sociedad va mucho más lento. O sea, hace 20, 30 años atrás, 40 años atrás, el maltrato intrafamiliar, o que el marido maltratador no era un elemento ni un impedimento para ejercer cargos públicos, y no era, aunque fuese reprochado, no era algo que se cuestionara para ejercer política. Entonces creo que hay cosas que la ley no logra intervenir porque hay un proceso. O sea, la construcción de la ley es una cosa mucho más larga, o de que se haga costumbre para que se haga ley. Entonces hay elementos de la ética que yo creo que tiene que ver no solo si se juzgó, no solo la cosa juzgada, por decirlo, sino que tiene que ver cuál es la relación que tienen los partidos, los candidatos, las candidatas, para enfrentar un proceso electoral donde a la ciudadanía no le genere desconfianza. Cuando los actos políticos le generan desconfianza a la política le genera desconfianza a la ciudadanía, tú políticamente y éticamente estás mermando la ética de la construcción política. Estás mermando el desarrollo de una participación efectiva democrática. Entonces la ética política también tiene que ver con elementos de generación de confianza en la participación, y tiene que ver con elementos básicos de la democracia. Entonces no tiene que ver exclusivamente si la ley me juzgó o no, porque eso es un procedimiento y un elemento casi administrativo. No es exclusivamente un elemento propio de la construcción social de participación y democracia. Yo creo que ahí son dos. Pero yo creo que ahí, a ver, a mí me parece que tratar de hablar de ética en 140 caracteres es de una banalidad gigante. Encuentro que a mí me parece muy bien que la candidata de la Democracia Cristiana diga que ella es distinta a todo el resto porque ella va a tratar de poner un estándar ético, pero encuentro que hablar de estándar ético en el aire, en la estratosfera, genera una sensación de duda respecto a todo el mundo, lo cual no necesariamente es bueno. Si se hubiera dicho rápidamente el estándar ético es todos aquellos que están juzgados por por violencia intrafamiliar, por cualquier delito, lo que sea, claro. No hay que olvidarse lo que pasó a inicios de este gobierno, que salía gente que era, y del gobierno anterior también, y seguramente el anterior también, que se nombraba gente que resulta que debía plata del préstamo universitario, chao, que resulta que tenía un pariente que no sé qué, chao. Entonces se abre una puerta que a mí me parece que hay que tener cuidado, porque el primero que esté libre en sus 4 primeras generaciones de tener algún pariente que haya tirado un cheque y no lo haya pagado, que tire una piedra. O sea, ¿quién va a quedar? ¿Quién es el dueño del estándar ético? Mañana encuentran que el hijo de la candidata X fuma marihuana y ¿qué? ¿Ya no está en el estándar ético? ¿O sí está en el estándar? Yo ahí creo que hay que tener. Yo parto de la base de que el estándar ético tiene que ver directamente con la persona que va a ir de candidato, pero el punto es otro. El punto es que aquí había un brete en un partido. Sí. Un brete serio, que había declaraciones previas de la candidata sobre un particular diputado. Tal cual. Se llega a una situación donde se aplica un mecanismo de votación para resolver la lista parlamentaria de ese partido. Se decide mayoritariamente por bloque y gana eso, y ahí entra este diputado que es Ricardo Rincón. Y se produce una suerte de cisma, porque la candidata dice que se va a reflexionar esto porque no está de acuerdo, le pide a un connotado jurista como Pato Zapata que haga este informe, que aparentemente iba a ser mucho más grande o mucho más intenso, pero él lo mismo lo dice en la primera página, que no tiene tiempo porque hay que escribirlo y además hacer las inscripciones de las candidaturas. Bueno, y por lo tanto llega a una conclusión. Y la conclusión básicamente es que el nuevo estándar ético y de probidad más allá de la ley es prácticamente cumplir la ley. Es decir, es exclusivamente legal. Es tener una condena. Es tener una condena. Ahora, es cierto,
lo único que exige la Constitución es que tengas una pena aflictiva, es decir, que te vayas preso. Y aquí hay más cosas, digamos, hay una condena tributaria, una condena de tribunal civil, también vale. Pero básicamente el estándar es una condena legal. Pero no había que hacer no había que hacer tanto malabarismo para llegar a una conclusión como esa. Pero yo diría que hay que hacer un análisis que tiene que ver como de un ejercicio de realpolitik que va más atrás, y esto fuera de la discusión sobre la ética, que me parece así importante, pero está fuera de eso. Yo creo que la única posibilidad que tenía Carolina Goich de salvar su candidatura era bajarse de esta manera y no era otra. Si ella no iba, después de lo que le pasó ese fin de semana, donde yo creo que el cálculo de ella era que no se iba a ratificar la candidatura de Rincón, y finalmente por el procedimiento, por la razón que sea, se ratifica, ella no tenía otra posibilidad que salir con este discurso que estuviera por sobre el bien y el mal, porque si no, su candidatura llegaba hasta ahí. Sentido. Eso es claro, cierto. entonces no tenía otra posibilidad. El problema es que, tal como ustedes señalan, donde uno pone, en el fondo, finalmente los límites de esto, porque es cierto, entre el relativismo ético, el relativismo en el fondo moral, y el no ser excesivamente en el fondo conservador e incisivo. Esta lógica de perfección, por favor. Yo cuando me acuerdo cuando la pobre Javiera Parada la sacan de candidata porque resulta que ella estaba con mayor ingesta de alcohol, ingesta de alcohol, ella pide disculpas, reconoce los hechos, pero no. Y le sacan igual. Está bien. Si ese es el gesto, si el gesto es que tú tienes una imposibilidad de ser falible, no puedes fallar. O sea, es que ese es el punto. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que no queda ningún candidato. Es que donde no hay consenso, que ese es el problema, si donde no hay consenso es cuál finalmente el estándar, porque pasamos, yo creo, en una sociedad bipolar a ratos como la nuestra, pasamos del relativismo moral, donde sí, en realidad no importa, así como que todo, que todo legal, no es ético, nadie, pero es legal. ¿Se acuerdan de ese detalle? Entonces, como que sí, pero no da lo mismo, todos lo hacían, no sé qué, a decir, en realidad hay que ser drásticos, duros. Yo creo que hay que tener mínimos consensos sociales. El mínimo consenso social por lo pronto es la ley, sin duda. Y uno esperaría que al menos la ley se cumpla, pero luego de eso establecer. Pero hay también es importante que uno piense, son profesionales de la política, o sea, así como tú eres médico, eres abogado, además tú eres diputado, y en este caso tu profesión en ese momento es ser diputado. Yo creo que la ética y lo legal es sí o sí, o sea, eso nadie lo discute, y además es indiscutible, porque es la ley. ¿Ah? Lo demás, yo creo que cualquier profesional tiene que comportarse en su ejercicio profesional de una manera correcta. Y así como tú tienes médicos que son poco éticos, que hacen cosas malas, que atienden mal a sus pacientes, que cobran más de lo que deben, que no hacen la operación que prometieron, en fin, tienes políticos que efectivamente hacen acciones que son deleznables. Entonces ahí uno tendría que tener, y existen los comités políticos de ética, los tribunales supremos de cada partido, pero es peligroso esto de ir más allá de la ley en lo ético, porque como decía Lucía, ¿sí? ¿Qué es lo que es más allá de lo ético? ¿Hasta dónde llega? Pero convengamos, por ejemplo, dos cosas que yo creo que dentro del nivel de lo que tú mencionaste muy cabalmente, política profesional, hay un límite. Por ejemplo, yo creo que todas las acciones contra la confianza pública para un servidor público son mucho más graves que cualquier otra cosa. Colusiones, por ejemplo, qué sé yo, tráfico de influencia, qué sé yo, ese tipo de cosas que son bajo cuerda, que atentan la confianza pública, que es algo que ellos deben proteger más que nada. Segundo, que también creo que debería ser la mentira. El tipo de mentira, el funcionario público que miente sobre una acción en la que él está involucrado, miente racionalmente sobre una acción. Por ejemplo, alguien dice que yo no pedí plata para financiamiento ilegal de la política y después se descubre un mail que pidió plata. Por ejemplo, esa persona
Ahí sí que nos quedamos sin nadie. Está bien, pero ahí tú tienes un estándar ético que desde el punto de vista del funcionario público que va a generar leyes, que va a reconocer si es que la mentira forma parte de su comunicación pública, me parece a mí que esa cuestión es un... Pero es que por eso yo hablaba de la confianza, de cómo eso se rompe y genera... No solo genera contradicciones, a los partidos les genera deterioro electoral. O sea, caso indiscutible, por ejemplo, es del PRO. No ve que después de todo lo que ocurrió, el decaimiento electoral de un partido como el PRO fue castigado. Y hay acciones que yo siento que parte tiene que ver con la decisión también de Carolina cómo actuar. Carolina Goich cuando dice y se enfrenta a esta posición y dice, tengo que tomarme de esta bandera porque estoy enfrentándome también a una situación, un contexto político donde este tema es tremendamente relevante, sobre todo con los casos de femicidio, el caso Navila. O sea, viene una seguidilla de situaciones y con un debate, por ejemplo, la ley de las 3 causales de aborto. Entonces, y por otra parte tienes a un diputado Rincón que actúa de manera muy confrontacional con su presidenta de partido, con su candidata presidencial, en donde ni siquiera reconoce los hechos que él cometió y los trata de ponerlos de manera casi legítima. Es que al parecer él cree que a los hombres nadie los cuida. Claro. Entonces, él dijo que ¿quién se preocupaba de los derechos de los hombres? De los derechos de los hombres, como si nunca hubiesen tenido nada. Entonces, y se pone en una disposición como desde una legitimidad para enfrentar el proceso. Somos unas ternuras indefensas. O sea, el patriarcado es una mentira de la... Yo creo que ahí hay un elemento que me parece que no es menor en la acción de Rincón para enfrentar el conflicto, porque es más, lo agudiza a tal punto y lo pone tanto en la barrera de lo ético y ya de lo intransable, en lo que es el sentido común para la sociedad, que si sigue, el costo político para la democracia cristiana es muy alto. Ya, pero yo tengo una duda. Por ejemplo, el informe dice, ¿no? Todos los que puede ser conveniente precisar: violencia intrafamiliar, maltrato infantil, acoso sexual, tráfico de drogas, malversación de recursos, cohecho, prevaricación, prácticas antisindicales, colusión, etcétera. Por ejemplo, si alguien tiene un sumario interno por prácticas antisindicales, no es un tribunal, ¿cierto? No es una condena. No es una condena, pero tú estás sumariado porque trabajas en Sename o trabajas... y la gente se queda tranquila con el resultado del sumario. ¿Eso es antiético o eso es una práctica de economía judicial? Yo entiendo que el resultado del sumario tiene que derivar en una condena o una sentencia la dirección del trabajo dentro del sumario. Claro. Pero eso no está así explícito ahí. Claro. Es que ahí es donde se abren estas puertas que a mí me parece que son complejas, porque no les va a pasar. Mira, entre unos meses vamos a ver, a la DS le va a pasar que va a presentar su lista de santos y le van a encontrar problemas. Porque al final tú lo dejas tan abierto, ¿cierto? Que todo el mundo tiene algún pequeño problema en algún lado, que yo no diga que sean delincuentes, ni mucho menos, porque la gran mayoría de la gente que está en política es gente honesta, que quiere mejorar la calidad del país. Yo creo que eso hay que reforzarlo todo el tiempo. Pero cuando tú dices, nosotros vamos a tener un estándar ético superior, ahí entras en una discusión de, bueno, entonces, no hiciste nada en tu vida, nunca te tomaron... Me genera un poco de complejidad esta propuesta. Es que meter lo ético más allá de la ley en una competencia política es difícil. Tú además tienes que agregar a los cores. O sea, tienes que agregar a las realidades locales. Pues los Ceremi. Claro, y después en los cargos que elige el presidente de confianza. Lógico. Y los directores de servicios y todo es lo que pasó en el primer periodo de este gobierno. O sea, no nos olvidemos cómo subían las nóminas de ministros y se tenían que bajar porque, entonces no nos olvidemos que eso ya empezó a pasar y marcó un precedente. O sea, ¿cuántos fueron los nominados y que fueron bajados antes de asumir el gobierno? ¿Como 3, 4? Pero por último... Ahora, igual a mí me gustaría decir, Fernando, perdona, que la confianza, la gente también finalmente entiende algunas cosas. O sea, nosotros, a pesar de lo golpeado que estuvimos, y no quiero decir que nadie tuvo alguna responsabilidad o que van a salir todos inocentes, no lo sé, vamos a ver cómo se desarrollan los procesos, pero a pesar de ello, en la elección última municipal no fue muy bien.
Entonces también quiero decir que la gente también entiende los mensajes. Y yo no creo que fue bien también. Yo creo que los resultados fueron buenos, pero el decaimiento y el deterioro electoral fue muy alto. Porque con 32% de claro, porque el castigo fue no participar. También salió electa con un 40%. Es que por eso digo, o sea, yo creo que no es que lo que está pasando hoy día. El castigo generalizado no es puntual. Un 49%. En un voto voluntario en un país como el nuestro, la gente tiene menos estímulos para ir a votar. Y si tú le preguntas, mucho menos, es el castigo, no es participar, no es votar por el otro. Pero en general, nosotros hemos hecho harto ejercicio de un poco de por qué no vota la gente. Y en general la gente que no vota te dice, porque a mí, gobierne quien gobierne, yo voy a tener que trabajar igual y nada va a cambiar. La gente es esa, en el fondo lo que no hemos logrado para ese electorado no es lograr confianza, sino que es lograr que ellos entiendan que sí importa quién gobierne para sus vidas. Y yo creo que ese es nuestro desafío hoy día, que aquellas personas que dicen a mí me da lo mismo quien gobierne, entiendan que no da lo mismo y que ellos tienen que tomar una opción y esa opción es la que les va a permitir tener una mejor vida o una peor vida, un trabajo más digno o un trabajo menos digno, más mujeres participando o menos mujeres participando. Y eso todavía los políticos yo creo que es nuestro falta para que tengamos mayor decisión en pero si el problema al final, ¿para qué estamos con cosas? Cuando se generan este tipo de dificultades, uno tiende a establecer una solución blanco y negro. Más allá de la ley. Claro, sí. Claro, tú y claro, los otros. Yo concuerdo en que uno necesita políticos, por cierto, probos, políticos honestos. Pero eso no significa que los políticos sean asexuados, que sean personas que eventualmente vivan en una suerte de limbo y que no sean falibles. Digamos, mi punto tiene que ver con cómo se reacciona al momento de falibilidad. Si es que uno reacciona mintiendo o encubriendo, bueno, tú tienes todo el derecho a decir, perdóname, pero eso, aunque no tengas condena, éticamente es insoportable. Si es que tú reconoces los hechos, generas las condiciones de reparación mínima y establece que eso se dio en un contexto determinado, en fin, yo te puedo creer que eso puede, incluso hasta para los propios votantes de esa persona, puede ser un acto valioso. De lo que creo yo que es muy difícil recuperarse es de cuando tú señalas de que de ahora en adelante todas tus obras y todos tus candidatos van a ser perfectos. Eso va a ser una cosa muy difícil porque siempre vas a tener altos y bajos y vas a estar siendo cuestionado permanentemente porque este sí, porque este no. Y porque estamos viendo las propias complejidades que tienen las negociaciones al interior de los partidos. Entonces yo no estoy muy segura, por ejemplo, que la democracia cristiana logre efectivamente cumplir con todos esos estándares, a no ser que haya una comisión permanente chequeando, no sé de qué manera, digamos, todos los datos de sus candidatos. Entonces es una situación súper complicada, pero yo insisto, yo creo que tal vez la conversación que falta, porque qué bueno que esté instalada esta conversación en la sociedad chilena en general y en el mundo político, pero falta establecer en qué grises nos movemos, digamos, cuáles son los matices entre el relativismo y el... No es solo la ética, es como tú te mueves desde el escenario de la política con la legitimidad para enfrentar esos procesos. Pero déjenme leer una perla. Que son cosas que no es lo mismo, pero que van en un sentido. Van en una línea. Déjenme leer una perla antes de que nos vayamos. Esta es la declaración ayer del Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano después de que recibe el informe de Patricio Zapata en su punto 5. Dice: el Partido Demócrata Cristiano insta a la dirección del comando, y eso es importante, la dirección del comando, a que sus integrantes se abstengan de emitir juicios sobre las definiciones políticas adoptadas por el partido en sus instancias regulares, concentrándose en sus labores propias. Esto con la finalidad de no comprometer a nuestra candidata presidencial y presidenta nacional con opiniones personales. En pocas palabras, lo que dice es, mira, el comando, porque hay una acción al comando, que yo me imagino que incluye a los cónyuges del comando. Sí, claro. Esa es la señal. Déjense, por favor, de estar discutiendo esta cosa en los medios, córtenla con estar discutiendo esta cosa en los medios, con sus opiniones personales, lo que ustedes creen que debería hacerse, porque esto va a finalmente perjudicar a Carolina Goich, lo que es verdad. El punto es cómo tú puedes dar una instrucción de que la gente no opine respecto de una públicamente, cosa no y como WhatsApp. Y complejo que el partido
pautee e instruya de esta manera a la candidata públicamente. Claro. Y no esto no sea parte de una conversación. Claro, porque está diciendo al comando. Mire, veamos, pero en un momento dice, en una de las declaraciones, un personaje dice el partido está en Alameda, no en Providencia. O sea, lo dice a ese ya ni siquiera con esas palabras un poco más delicadas. Esa ropa sucia, uno supone que esa ropa sucia como que se lava en casa. Y además se le olvida que es la presidenta, entonces hay un respeto. Yo no sé si a Gutenberg Martínez alguien le hubiese dicho eso, siendo que su comando hubiese gobernado un poco para el lado. No, pero por eso te digo, es curioso, porque es una instrucción para una sugerencia, para no hacer instrucción, una sugerencia para decir, ¿saben qué? Quédense callados. No emitan opinión si es que están en el entorno del comando. Pero da cuenta de la tensión no resuelta, da cuenta en el fondo de que efectivamente Carolina Goich salió jugando, ocupó la carta que tenía y yo creo que lo utilizó a su favor y bien sí. Pero no solucionó la tensión interna porque va a permanecer. O sea, de nuevo salieron voces críticas, por ejemplo, al acuerdo que ya zanjó la Junta de la Democracia Cristiana respecto con el MAS y la IC, y sigue la discusión respecto a cómo se va a dar eso, sigue la discusión respecto a con quién se saca, porque esa es la discusión, con quién se saca la foto el candidato parlamentario, entonces o sea, es una prepárate discusión que se van a sacar la foto con todo el mundo, porque en seguro. definitiva, una vez que entres en la lista de santos, y ya estés, digamos, listo de todo tipo de errores y problemas, vas a estar en libertad de figura acción. Prístina. Claro, vas a estar en yo creo que hay un de elemento que no se toma en consideración, que cuando Carolina Goich dice, yo no firmo el acta si no se baja, el ejercicio de esa presión y de esa fuerza y ese poder de manera mucho más autoritaria, que no es lo que se esperaba para un acuerdo, hace que no estén resueltas estas otras cosas, porque lo que pone en la mesa es que o se ponen detrás mío o no hay ninguno. Pero entonces ese elemento no le alcanza para mantener y ordenar y reaglutinar una su sector. Si a pesar de gana, pero pierde poder. Si marcara muchísimos puntos la encuesta sería más fácil. Disciplina por fuerza. Ya, nos vamos, les agradecemos a Gloria Lafuente. Gracias. Viviana Paredes, Karina Oliva y Lucía Dame. Gracias. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Todo lo que hay que saber para empezar bien informado la jornada. Minsal evalúa autorizar la venta en farmacias del autotest para detectar virus del VIH. Examen ya fue puesto a la venta en Brasil. CODEF en alerta en la región del Maule ante la posible extinción del pudú en la zona. Esto tras los graves incendios forestales que afectaron al país. Se dijo aquí, Rodrigo Catalán, director de conservación de la WWF, el ritmo de consumo que llevamos no da para la siguiente generación. La marea roja del sur, deslizamiento de tierra en el norte y megasequías son síntomas de cómo afecta el cambio climático en nuestro país. Diario Clave.